Hola, buenos días, buenas tardes a todos, buenos días para los que os unís desde México y sobre todo muchas gracias por acompañarnos en la presentación del informe sobre transparencia y buen gobierno de las empresas de medios de comunicación en España, primera plana 2019. Bueno, solo presentarme, soy María López Escorial, la presidenta de la Fundación Compromiso y Transparencia, fundación encargada o promotora de este informe. El informe que hoy, cuando la libertad de expresión está en entredicho e incluso asediada en un momento marcado por el auge de las fake news y los efectos de la posverdad, realmente pensamos que es más necesario que nunca. Como veremos en el informe, en España tenemos mucho camino por recorrer y entre nuestros grupos de comunicación, que la verdad es que no son pocos, 21 hemos analizado entre cotizadas y no cotizadas, ninguno se puede calificar como transparente y además todos están bastante lejos de serlo. La Fundación Compromiso y Transparencia, cuya misión es fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y empresas, promoviendo la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social, llevamos 10 años evaluando a través de los informes de transparencia a un conjunto de instituciones públicas y privadas que cumplen un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad y en la defensa de los valores democráticos. Nosotros analizamos anualmente universidades, museos, partidos políticos, empresas del IBEX 35, habiendo conseguido que muchas de ellas hayan alcanzado un nivel de transparencia inaudito sin este impulso. Pero, paradójicamente, las empresas de comunicación, cuya influencia a la hora de configurar los valores de la sociedad resulta incuestionable, constituyen uno de los sectores más opacos. Por eso, en nombre de la Fundación Compromiso y Transparencia y sobre todo de la sociedad civil, me gustaría dar especialmente las gracias y la más merecida enhorabuena a Elena Herrero Beaumont y Javier Martín Cabana por meterse en este charco e impulsar y hacer realidad este informe en estos momentos tan cruciales. Tradicionalmente, los grupos de comunicación se han acogido a las presiones cortoplacistas de la cuenta de resultados para excusar algunas de sus prácticas. Por eso este año, gracias al apoyo del proyecto de la Comisión Europea Stats for Media, hemos podido analizar buenas prácticas del entorno anglosajón, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, para mostrar cómo sí se puede construir la integridad de los medios a través de un conjunto de prácticas reales que ponemos en el informe, prácticas que además son compatibles con la cuenta de resultados. Ya no tienen excusa. El informe no tendría la profundidad que tiene sin el apoyo y la participación de unos colaboradores de lujo que están aquí hoy con nosotros también para darnos su visión. Me gustaría agradecer a Ángela Rese, Emily Bell, Fernando de Yarza y Gilles Clement, y también a Concepción Sacristán por la colaboración que ha tenido en el análisis del cumplimiento de los diversos indicadores. Así que mil gracias a todos por la colaboración inestimable en este informe. El objetivo de este informe es proporcionar orientación a las empresas de medios de comunicación para que impulsen prácticas que contribuyan a generar mayor confianza con sus lectores y sus grupos de interés. Por eso, en las conclusiones señalamos 10 buenas prácticas de transparencia que los medios de comunicación españoles deberían adoptar en el corto plazo. Esperamos que los medios nos tomen la palabra, asuman su responsabilidad y se pongan manos a la obra. El camino lo tienen en el informe. Sin más dilación, os dejo con Javier Martín Cabana, director de la Fundación Compromiso y Transparencia y editor de la revista Compromiso Empresarial, que va a presentaros los principales resultados del informe. Javier, te cedo la palabra. Gracias, María. Muy buenas tardes a todos. Y antes de comenzar la presentación, que entiendo que ya debéis estar viendo en pantalla y si no, me lo decís, pues, y que va a seguir una estructura que os voy a comentar ahora mismo, me gustaría también reiterar el agradecimiento a los participantes en la mesa redonda de hoy, a Ángela, a Fernando, a Juanita, a Emily y a Giles. Algunos ya son conocidos y colaboradores habituales nuestros, por aceptar la invitación a esta presentación online del informe, y a Elena Herrero, coautora, y que participará también moderando el coloquio. No es un secreto que las crisis más difíciles de solventar no son las económicas, ni tampoco las sanitarias, como la que ahora enfrentamos, sino las crisis de confianza en las instituciones. Y lo cierto es que la confianza en nuestras instituciones no ha parado de disminuir en los últimos años, como muestra el último barómetro de confianza de Edelman que veis en pantalla.
en el que nuestro país, si bien ha experimentado pues, una ligera mejoría, como se ve, sigue ocupando los últimos puestos. Este motivo, este hecho, fue el que animó a un grupo de profesionales a constituir hace ahora 12 años la Fundación Compromiso y Transparencia, con la misión de precisamente fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Lo primero que hicimos, y elegimos estos tres elementos, transparencia, buen gobierno y compromiso social, lo primero que hicimos fue intentar definir qué es transparencia, porque a veces hablamos muchas veces de transparencia, pero no hay una definición concreta. Nosotros la transparencia la entendemos como, aparece ahí, como el esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Es decir, desde el primer momento entendimos que la web, la red, había aumentado las expectativas de información de la sociedad y que las instituciones nunca habían tenido tan fácil, nunca había sido tan poco costoso hacer llegar nuestro mensaje, nuestra información a la sociedad. Hay tres vías para impulsar la transparencia y solo tres. La primera vía es a través de la legislación, legalmente a través de disposiciones imperativas que prescriben determinadas conductas. Ahí está, por ejemplo, la ley de transparencia. Esta vía siempre será necesaria, pero tiene sus limitaciones, porque el contenido de la información que demanda la sociedad no es algo fijo, sino es algo que es variable y depende de las expectativas de los grupos de interés, y esas expectativas pues van modificándose y van cambiando conforme pasa el tiempo. Se pueden legislar unos mínimos contenidos de transparencia, pero no son suficientes para abordar las demandas de información. La segunda vía es a través de un proceso de autorregulación, es decir, en este caso es el propio sector el que se dota voluntariamente o se puede dotar de unos estándares de conducta, en este caso unos estándares de transparencia. Hay bastantes ejemplos en este sentido, pero realmente hay pocos procesos de autorregulación que funcionen si no se crean instituciones independientes que los supervisen y también que tengan mecanismos para sancionar las conductas que de alguna manera se desvían de esos estándares fijados. La tercera vía para impulsar la transparencia es a través de una institución independiente, una institución tercera independiente. Ni el gobierno ni los propios afectados. Será una institución tercera la que se encargue de generar incentivos para la mejora voluntaria de las entidades evaluadas y supervisar su cumplimiento, ¿no? Y uno de los elementos que utilizan las instituciones independientes para impulsar y generar estos incentivos es a través de los rankings, que es uno más entre ellos, ¿no? Existen muchos rankings, ¿no? Pero en mi opinión, el más eficaz y el que más nos gusta a nosotros es la guía Michelin, que tiene 120 años de existencia, está presente en una docena de países y es el referente para conocer la calidad de los restaurantes y hoteles. Es independiente porque la empresa de neumáticos que lo elabora no tiene ningún vínculo ni ninguna participación en los sectores que evalúa. El ranking tiene una serie de elementos muy importantes a la hora de impulsar esa mejora continua. El ranking, como todos sabemos, es un conjunto de indicadores que analizan y simplifican un problema que es complejo, lo simplifican mediante la selección de una serie de indicadores. El ranking incluye, lógicamente, un sistema de medición, mide, y esa medición es lo que precisamente impulsa la competencia y la mejora continua. El ranking se publica periódicamente, no tendría sentido publicar un ranking exclusivamente un año, y precisamente esa publicación periódica permite medir el progreso y también adaptarse a los cambios, incorporando y reformulando los indicadores. Y por último, el ranking tiene un reconocimiento social. Si el ranking no afecta a las instituciones, si las instituciones no, de alguna manera, no adoptan y aceptan las recomendaciones del ranking, no influye en la toma de decisiones, al final no se impulsa el ranking, no se impulsa la mejora. Nuestra fundación lleva publicando informes, rankings, como ha comentado la presidenta, desde hace muchos años y en diferentes sectores, ¿no? En ese sentido, nuestra aspiración es ser como la guía de Michelin en el área de la transparencia y el buen gobierno de las instituciones. Y para eso hemos elaborado todos esos informes, que no son solo informes,
Son informes que además, como veis ahí, incorporan un ranking al final. En este caso estáis viendo el informe de contribución y transparencia fiscal de las empresas del IBEX en España, que venimos haciendo desde hace 8 o 9 años. Y como veis, nosotros, todos nuestros informes, en función del cumplimiento de los indicadores, de los niveles de información que nosotros exigimos, los informes organizan o clasifican a las instituciones en 3 categorías: transparentes, translúcidas y opacas. Nuestros informes no tendrían ninguna eficacia, como digo, si no fuesen aceptados por las instituciones evaluadas, por los expertos, también en este caso por los medios de comunicación. Si nuestra opinión no se tuviese en cuenta, pues lógicamente el ranking no tendría ningún impacto. Lo más sorprendente es que precisamente esta opinión de un tercero independiente, que no tiene posibilidad de prescribir conjuntas, que es una opinión simplemente voluntaria, sí genera incentivos para la mejora, como veis en este gráfico, en el que se ve cómo las instituciones evaluadas, fundaciones, museos, universidades, partidos políticos, empresas del IBEX 35, a lo largo de estos años, desde que se ha venido publicando el informe y gracias al impacto de han ido aumentando poco a poco la transparencia, ¿no? Y ahí se ve el porcentaje de instituciones, conforme a los años, pues han recibido la calificación de transparente. Hace 10 años, pues decidimos comenzar nuestros informes sobre los medios de comunicación. La primera generación de informes estaba relacionada con la producción y elaboración de contenidos. La llamamos con este título tan curioso de esporas de lechos y elefantes, y porque reproducía de alguna manera este título el famoso artículo del escritor C.S. Lewis, en el que ironizaba sobre algunos críticos literarios enfrascados en discusiones interminables y anodinas sobre temas intrascendentes que se decían capaces de ver esporas de lechos, cuando en realidad no distinguían un elefante a 10 yardas de distancia a plena luz del día. Con esta imagen, lo que queríamos llamar la atención cómo las empresas que venían elaborando extensos informes de responsabilidad corporativa, en esos informes recogían todo tipo de cuestiones accidentales, dejando de lado las más controvertidas y sustanciosas. Para una empresa textil, el área más crítica a la hora de evaluar su impacto en la sociedad es el control de la cadena de proveedores. Para una institución bancaria, la transparencia sobre los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Para una empresa del sector de la automoción, los temas relacionados con la seguridad y el medio ambiente. Y para un grupo de comunicación, la materia más relevante es la gestión responsable de la producción y emisión de los contenidos. Esto es lo que en términos técnicos se llama materialidad. Este informe nos llevó a elaborar una serie de indicadores que se adaptaban a precisamente esas cuestiones que nos parecían relevantes en el sector de los medios de comunicación. Y lo cierto es que desde el 2010 que se publicó el primer informe, las empresas y los grupos de comunicación, sobre todo los grupos audiovisuales, han avanzado muchísimo en este campo. O sea, han avanzado mucho en este campo, pero hace 3 años decidimos dar una vuelta más de tuerca a los informes y a los indicadores, reformulándolos y revisándolos, para reforzar las áreas relativas a la estructura de propiedad y gobierno. Nos dimos cuenta que de nada servía poner unos estándares muy altos a los periodistas en las áreas de elaboración de contenidos editoriales y audiovisuales, si luego los propietarios y editores de los medios no los compartían e impulsaban. Y eso nos llevó a esta segunda generación de informes que hemos llamado Primera Plana, que pone el acento precisamente no exclusivamente en los temas de producción y elaboración de contenidos editoriales, sino también en los temas relacionados con el buen gobierno y la propiedad. Para eso elegimos una muestra de 21 grupos de comunicación que hemos ido también adaptando y actualizando, los más importantes en España, distinguiendo en 2 categorías entre las empresas cotizadas y no cotizadas, porque lógicamente las empresas cotizadas legalmente están obligadas a publicar determinada información, mientras las empresas cotizadas no. Los resultados y lo que hicimos fue una selección de las áreas de indicadores más importantes que veis aquí,
en el que podéis ver que seleccionamos 6 áreas principales relacionadas con la propiedad, el gobierno, los ingresos, la creación de contenidos, la divulgación de contenidos y el cumplimiento normativo, ¿no? Y pasando ya ahora a los resultados del análisis este año, el área de propiedad, algunos, como vemos aquí, los resultados del análisis este año nos revelan que en cuanto a la propiedad, hay una gran diferencia entre los grupos cotizados y no cotizados. Como se ve ahí, los grupos de cotizados legalmente están obligados a proporcionar información de quiénes son los accionistas. Sin embargo, entre los grupos no cotizados no se sabe quién está detrás. No sabemos quiénes son los propietarios, quiénes son los accionistas de los grupos no cotizados. Prácticamente ningún medio tampoco revela los principales vínculos de esos accionistas, y solo encontramos que en el grupo COPE ha establecido medidas para garantizar que la propiedad está comprometida mediante algún mecanismo con la misión del grupo. Algunos de los grupos anglosajones que también hemos analizado y se incluyen en su análisis en el informe por nosotros entender que son algunos de los medios ahí recogidos son los que mejores prácticas tenían en las áreas de gobierno y la estructura de la propiedad, pues, y como nos contarán después en el coloquio posterior, pues veremos que hay muchas medidas y prácticas muy útiles y que hoy en día son totalmente desconocidas en los grupos de comunicación españoles. En relación con el gobierno, pues de nuevo las empresas cotizadas revelan la composición del órgano de gobierno porque legalmente están obligadas, pero el resto de las exigencias son incumplidas por los dos grupos, es decir, los procesos de selección de consejeros no garantizan la presencia de perfiles con experiencia y compromiso en el sector de los medios, ni tampoco se atribuye ninguna de los grupos competencias específicas al órgano de gobierno en la gestión y riesgos que afecten a la credibilidad e independencia. En relación con la financiación, solo un grupo entre las empresas cotizadas revela parcialmente sus ingresos que proceden de la publicidad institucional, y ninguno de los cotizados. No se trata de un tema menor, ¿no? A nosotros nos parece, como muestra esa tabla, los ingresos que reciben algunos medios catalanes por la publicidad institucional son muy significativos, ¿no? Y a nadie sorprende que en términos proporcionales en estos últimos años los más agraciados hayan sido los más próximos a las posiciones independentistas. Es decir, en favor de la Generalitat hay que decir que es el único organismo de la administración regional que publica y hace transparente la publicidad institucional que reparte al sector de los medios. Los medios, por otra parte, no solo se financian con la publicidad institucional, sino también con subvenciones públicas. Y ningún medio tampoco hace referencia a las subvenciones que recibe, aunque por ley estén, como sabemos, por la ley de transparencia, estén obligados, ¿no? Tampoco ningún medio hace público los ingresos por anunciantes cuando estos superan el 10%, que es el límite que nosotros establecemos para hacer pública esa información. A diferencia, como hemos visto y como veremos también en el coloquio, en el caso colombiano, y nos contará Juanita León, ¿no? que sí han adoptado algunos medios en Latinoamérica la buena práctica de mostrar la procedencia de sus ingresos como una manera también de gestionar los riesgos y manifestar su independencia. En relación con la producción y elaboración de contenidos, aquí es donde hay un mayor grado de cumplimiento, como vemos, tanto en los grupos cotizados como no cotizados. Y si mirásemos con un poquito más de detalle el informe es extenso, tiene cerca de 90 páginas, veremos que el indicador que presenta menores grados de cumplimiento es el relativo al etiquetado de los branded content, de los contenidos que llamamos patrocinados o contenidos de marca, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que hoy en día al lector se le hace muy difícil identificar cuándo un contenido está o no pagado por un anunciante, porque los medios de comunicación, especialmente los digitales, no son claros a este respecto y no hay tampoco un estándar homogéneo que de alguna manera ayude a aclarar este origen, ¿no? Y por último está el área de cumplimiento.
en el que, que nosotros la introducimos porque aunque es muy importante que los medios cuenten con códigos deontológicos, o que asuman códigos deontológicos del sector, luego estos códigos deontológicos se necesita un sistema de alguna manera que se ocupe de verificar si esos códigos deontológicos, o por ejemplo una iniciativa como es el Trust Project, que han adoptado muchos medios en España, pues se refuerzan con sistemas de control y cumplimiento, ¿no? Que verifiquen el grado de cómo esos criterios pues, son cumplidos o no. En este sentido, sería aconsejable que los medios reflexionen sobre la oportunidad de designar un responsable de llevar a cabo esta tarea específica. Al final, nuestro informe presenta unos rankings que, como hemos dicho, dividimos entre estos grupos, cotizadas y no cotizadas. Entre las cotizadas, como veis ahí, no hay ninguna empresa que reciba la calificación de transparente. Hay dentro de las 5 empresas cotizadas 4 que reciben la calificación de translúcidas, y entre ellas, en primer lugar, lo ocupa A3 Media, y entre las empresas no cotizadas, pues todas reciben la calificación de opacas, y en primer lugar pues se sitúa la Copa. Las conclusiones y recomendaciones, pues básicamente son estas 5, es decir, ninguna empresa alcanza la transparencia activa necesaria, ninguna empresa o institución, a diferencia de nuestros otros informes, en que sí hay muchas empresas que ya han obtenido la calificación de transparente, como hemos visto en el grupo de los medios de comunicación, ninguna hoy por hoy ha obtenido la calificación de transparente. Nos parece que el gran caballo de batalla sigue siendo todo lo que tiene que ver con la configuración, la estructura de propiedad, las prácticas de buen gobierno, el papel del órgano de gobierno en estos temas. La mesa redonda va a dedicar, yo creo que su foco va a estar en este tema. Es un tema que hay que reflexionar sobre el tema, el papel del Consejo. Y luego, como decimos aquí, sería conveniente que los medios hagan público el porcentaje de sus ingresos procedentes de la publicidad institucional y de las subvenciones, que por otra parte las subvenciones están legalmente obligados a hacerlos. Por último, los contenidos patrocinados, como decimos, no son éticamente cuestionables, son perfectos, es una fórmula de ingresos muy, digamos, neutra en este sentido, pero requiere una política transparente para que tanto los lectores como los periodistas pues, se protejan frente a los riesgos de falta de credibilidad e independencia. Y sin más, yo cedo la palabra a Elena Herrero para que comience la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si me oís. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Gracias Javier por esa brillante presentación, y gracias a todos los asistentes que os habéis animado a abrir un hueco en vuestra agenda para un tema tan farragoso como este de la transparencia en los medios de comunicación. Y sin más, voy a dar paso un poco a los ponentes. Quiero decir previamente que si necesitáis hacer preguntas, hacerlas en el chat. Lamentablemente tenemos 10 minutos para el turno de preguntas y vamos a tener que seleccionar 4, pero irlas formulando en el chat. Si queréis preguntarle a Emily Bell, hacerlo en inglés. Y una de las cosas que os quería también comentar es que la mesa redonda la vamos a hacer tanto en inglés como en español porque Emily solo habla inglés, entonces su participación va a ser en inglés. Y presento a continuación a los ponentes. Emily Bell es miembro del consejo del Scott Trust, es propietaria del Guardian, el Scott Trust es el propietario último del Guardian Media Group, y tenemos por tanto a una auténtica trustee, o como diríamos en castellano, una fideicomisaria, con una trayectoria periodística y académica ejemplar en el ámbito del periodismo digital. Tenemos también a Juanita León. Es una periodista de renombre, sobre todo en Latinoamérica, y es la fundadora y propietaria de un nativo digital que ella misma fundó en el año 2009 en La Silla Vacía, en Colombia, en Bogotá. El grado de transparencia en la web de La Silla Vacía es verdaderamente extraordinario, y es una de las razones por las que hemos propuesto a Juanita participar en este debate, y también hemos incluido, como decía Javier,
un despiece sobre el caso de la transparencia de la silla vacía, que nos ha parecido muy interesante. También contamos con Ángel Arrese. Es un académico especializado en la propiedad de los medios, de hecho es uno de los grandes expertos mundiales en el tema. Su tesis, La identidad del Economist, es un análisis muy detallado de la estructura de la propiedad de la prestigiosa revista. Ángel es colaborador habitual de este informe y este año ha hecho un análisis bastante exhaustivo de las diferentes formas de propiedad que pueden tener los medios para proteger lo que es un verdadero periodismo de calidad. Y por último tenemos a Giles, un periodista también de prestigio, ha sido corresponsal prácticamente toda su vida para dos de los diarios que hemos analizado en el informe, para el Guardian y para el Economist, aparte de ser autor de novela, de biografías históricas aquí en España. Y es colaborador también nuestro, habitual de este informe. Este año ha escrito un artículo sobre cómo el buen periodismo, el periodismo de calidad, es suficiente para poder alcanzar un éxito financiero. Y ya vamos a pasar directamente a la discusión, al debate. Y esta pregunta os la dirijo a todos. La voy a formular tanto en español como en inglés para que Emily también la entienda. Mucha gente opina estos días que en la era digital los medios convencionales están destinados a desaparecer. Y desde vuestra experiencia y visión, ¿qué opináis al respecto? Y en inglés lo comento. Many people think these days that legacy and conventional media are bound to disappear in the digital age. Based on your experience and current vision, what is your view on the future of these companies? And Emily, we start with you. Okay, thank you. I'll keep it short. I think that legacy media companies are very well placed if they have size and strength. One thing we've seen is that the digital ecosystem is actually, it hasn't allowed many large new credible news outlets to emerge. So we see perhaps the brands that we've always relied on for news still pretty strong in the digital age. The more troubling thing is that there is a whole host now of companies or producers of content which are not news, but which look like news and want to advance different agendas. So you run the risk that you have these small number of big, strong news brands behind paywalls, and then lots and lots of digital outlets which are seeking to influence, spread disinformation, all of that kind of thing, which are actually proliferating really strongly on the internet because their business model is not about employing high quality journalists. Their business model is about politics or commercial kind of advancement. So I think it's not that news is going away. I think it's more that we have new threats which perhaps our legacy organizations will find difficult to counter. Thank you, Emily. Juanita, ¿qué opinas al respecto? Hola, primero, hola a todos, un honor estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Yo pienso, como Emily, que yo creo que había una ventana de oportunidad para que surgieran muchos nuevos medios que pudieran competir con los legacy media, pero creo que esa ventana cada vez se está cerrando y que los medios tradicionales están muy bien posicionados para poder competir en este momento si logran transformarse. Creo que el problema es que muchos cargan como con una inercia de una cantidad de conflictos de interés, de una incapacidad muy grande de ajustarse a las nuevas narrativas digitales, y creo que esos que tienen esos problemas pues seguramente van a perder muchísima influencia, pero creo que varios de ellos, por lo menos en Colombia, tienen los recursos, están metiéndose como en la transformación tecnológica, y yo creo que ellos, algunos de ellos van a existir así dejen de estar en papel, pero ya tienen una marca y ya tienen una audiencia que le están logrando transferir al espacio digital. Interesante. Ángel, ¿qué opinas tú? Buenas tardes en primer lugar a todos y muchas gracias a la Fundación, a Elena y a Javier por
invitarme una vez más a esta sesión, que creo que tiene un enorme interés para los medios, para los periodistas, para las empresas. Yo coincido bastante con lo que han comentado Juanita y Emily. Yo me resisto de todas formas a hablar de legacy, no me gusta nada ese concepto, el concepto de legacy media. A mí al menos legacy me parece que es una especie de post-mortem, o sea, como si es lo que quedase después de la muerte de lo viejo y lo nativo fuese lo nuevo, y yo creo que yo soy un firme partidario de las marcas periodísticas. No me gusta ni siquiera el concepto de medio, porque el medio al final acaba vinculando mucho a un tipo de tecnología, de soporte, y yo creo que las marcas periodísticas veteranas que hacen buen periodismo, sean nuevas o viejas, creo que tienen un futuro espectacular. Aquellas que se han sabido transformar, que han sabido evolucionar, aquellas que, bueno, acogen, esto es un informe sobre transparencia, sobre compromiso con la misión periodística, aquellas que acogen esto de verdad de fondo, sean viejas o sean nuevas, o sea, y creo que hay ejemplos en todos los casos de marcas periodísticas que se ve que van a atravesar bien este momento tan difícil y que atravesarán el Rubicón creo que bien, ¿no? Hay un asunto brevemente que a mí siempre me llama la atención, es que volviendo a lo del legacy o a lo del antiguo, yo creo que lo que tiene futuro es el periodismo bueno de siempre. O sea, mi impresión es que algunos de los medios que ahora se ponen como referencia de medios que han nacido nativos y que hacen buen periodismo, me da igual, The Correspondent, Crowd Reporter, El Diario.es, ProPublica, Mediapart, todos los que veamos por países, los que se ponen como referencia, siempre me llama la atención que quienes los han creado y promovido son verdaderos periodistas de siempre. O sea, no son los periodistas digitales, sino que son los periodistas de siempre que se han sabido adaptar, con equipos nuevos, jóvenes, pero que se han adaptado a las circunstancias bien, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro. Bueno, pues suena esperanzador, Ángel. Y quitaremos el tema de legacy, no te preocupes. Esta pregunta es para ti, Ángel, y para Juanita, para los dos. A ver si la podéis responder. Cuando se trata de propiedad de los medios... Ana, cuídate. Nos vemos. Venga, cuídate. Hasta luego. Me encantan estas interrupciones espontáneas así. Cuando se trata de propiedad de los medios, Juana y Ángel, ¿puede la transparencia y el buen gobierno que estamos analizando hoy aquí servir de herramientas para construir la confianza con las audiencias, que es otro de los grandes retos? Juana. Yo siento que en Internet quizás el valor que es más apreciado es el valor de la autenticidad y la transparencia. Así, si uno se pone a ver, pues muchas de estas redes sociales son muy poco transparentes, pero por lo menos en los medios yo siento que la gente espera no tanto que tú no te equivoques, sino que seas completamente transparente en tus conflictos de interés, en tus procesos de reportería, en la propiedad de los medios, y me parece que eso a los medios les cuesta mucho trabajo, ¿no? Contar quiénes son los dueños, dónde tienen su plata, si tienen otros negocios, si las notas son pagadas o no. Y yo pienso que eso sí es clave para reconstruir esa confianza que cada vez es menor en los medios de comunicación, que cada vez hay un contrapoder en las redes mucho más grande. Y yo siento que la respuesta a eso es total transparencia, como transparencia radical. Pienso que es lo único que logra reconstruir ese vínculo y hacer que tú de verdad logres construir una comunidad alrededor de tu medio, que creo que es parte del propósito de los medios en esta era digital. ¿Y te está funcionando en la silla vacía? Desde Pues, un punto de vista de... esa ha sido nuestra política y hasta ahora pues nos ha funcionado. Obviamente que también le hemos dado... digamos, como le hemos facilitado el trabajo a algunas personas que nos critican, porque cogen un pedacito de nuestro reporte financiero, ¿no? Pero la misma audiencia nos defiende, ¿sí? O sea, cuando sacan, pero la gente es como, mira, aquí está el informe, ella misma, ¿no? Como ella misma lo dijo. Y yo siento que eso es muy importante, como que tu audiencia tenga todos los argumentos para poderte defender si es necesario, y para saber realmente cómo leer tu información. Me parece que en la silla eso ha sido muy importante y que a nosotros pues nos ha ayudado muchísimo. Estupendo.
Y Ángel, ¿cuál es tu parecer en ese sentido? Sé que eres un defensor de las estructuras de buen gobierno, de la transparencia, pero ¿cómo crees que todo esto verdaderamente y de manera efectiva genera más confianza en las audiencias? Porque puede ser que a las audiencias no les interese tanto la cuestión, aunque Juana nos confirma que sí, pero ¿qué opinión tienes tú? Yo coincido con Juana, yo creo que la transparencia, yo a veces hablo en vez de transparencia de claridad, porque me gusta más esa idea, porque la claridad es ser claro respecto a intereses, respecto a motivos, respecto a acciones, y yo creo que los medios no es que les venga mejor, pero es que no pueden hacer otra cosa, se dedican a hacer transparente el mundo, se dedican a que otros se revelen sus intimidades, sus realidades, y lo que más me preocupa es que no sean más transparentes, además históricamente, ¿no? Cuando debería ser una obligación como la primera, ¿no? Y eso vinculado sobre todo al gobierno corporativo, porque se puede ser transparente en la parte periodística, pero hay una opacidad, creo, muy grande en toda la parte empresarial, de intereses y de hacer explícito el motivo periodístico, el alma periodística que tienen las empresas. A mí me da pena a veces que en los informes de las compañías es que no se percibe, no se huele nada del alma periodística de las empresas periodísticas, ¿no? Y eso hay que hacerlo visible, hacerlo saber, y creo que los lectores hoy conectan con eso, porque como ha dicho Juanita muy bien, pues la gente busca autenticidad. Y si no está ahí, es porque en esta cultura que estamos de la sospecha, porque pasa algo, obviamente. Y voy a dar paso Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Cómo impacta la transparencia a la corrupción? A la corrupción. Sí. Vamos a dejar las preguntas para el final, si os parece. Vamos Perfecto. a terminar el coloquio, ¿eh? Y vamos. Sí, mejor perdonar, pero como os he explicado, yo creo que va a ser mejor para ordenar un poco las cosas. Si podéis ir volcando vuestras preguntas en el chat, luego las hacemos al final. Esta pregunta va para Emily. Emily, is it fair to demand transparency and good governance to conventional media companies when digital platforms are even more opaque? Emily, the micro. Emily, the micro, it seems to be off. I have it. That's okay. That's okay. I'm unmuted. So on transparency, I think that we are going to need ways where we differentiate between legitimate organizations and illegitimate organizations. So it's not so much demanding transparency from news organizations, but news organizations, I think, will need to offer transparency as a critical part of their business model. Is it fair when we look at Facebook and Google, TikTok, Twitter, whatever, with really opaque algorithmic distribution? No, but we need to we really do need to demand much more transparency from platforms. So I can see a model of governance which starts with good media governance, and elements of it, not all of it, because it's not all appropriate, but elements of it, I think, will have to be adopted by the platforms. I'll just give you one very quick example, which is my research center at Columbia University. We've been looking at local websites, news websites, which are actually fake news sites. They're politically motivated. We've seen real chaos sown by these sites just in the election last week. They appear in Google as a news source. They appear on Facebook as a news media source. We've got a big job to do of taking the minimal transparency that we've had in legacy media, expanding it, but also really pressurizing the platforms to add transparency and to help that create an ecosystem which really elevates authentic media, whether it's digital or legacy, but authentic, properly reported media. Interesting. Giles, what do you think about these tools that we are talking about? Clarity, as Angel wants to call it, or transparency and governance.
how they affect journalists in the newsroom, how these tools have affected you as a journalist when the owners are transparent, when the owners organize themselves according to the rules of good governance. How does that encourage you to produce truthful information, better journalism? Well, Elena, I'd like to say that I have absolute faith in journalists as a group of well-meaning, even beatific people, but that's just not the case. And I'm afraid my own experience has taught me that journalists are just as bad as anybody else, and that if their newspaper is bad, they will quite willingly sell their souls to that. So, in fact, I don't really think that governance and ownership in that sense matter too much to what happens in the newsroom. It might matter to the way that different news media attract journalists, or the type of journalists they attract. But even then, those of us who worked in the British media, and hello, Emily, and have been, some of us, through the tabloids as well as through the the quality press, know that the full gamut of behaviour is quite possible in one person, in one journalist, and I really don't think that journalists themselves pay much notice to what the governance is. They're more interested in pleasing the boss, whatever the boss wants. And if that boss is Rupert Murdoch, well, it's Rupert Murdoch. If that boss is someone who wants high newsstand sales from shocking stories, well, that's the boss that has to be pleased. There's one issue in all of this, which we were talking earlier about legacy media and whether they would survive or not. And there's just one thing I want to say, because it does tie into what Emily was saying, which is that, yes, fine. I think we can all agree that the big legacy media groups are going to survive. They're doing quite well, many of them. And in fact, we might even have to start worrying about whether some of them, like the New York Times, are getting into monopoly positions because of the rate at which they're growing and the power in which they're beginning to have across the media as a whole. But we need to think not just about the big fish, but about the small fish. And as Emily has pointed out, all these groups, all these, fake, we really are talking about fake media, is appearing at a local level. I remember you and I actually had a talk given by someone who was sort of doing a rundown of Facebook content and what kind of media was occupying most of the Facebook content, and they were able to identify ownership at the top end, and then there was a very long tail of outfits with not many readers, but with with total opacity, with nothing that we could see. And of course, in journalism, there's a sort of natural ecological cycle, if you want. It's not the news cycle, but it's a kind of feeding chain. We need local journalism to be able to produce convincing national and even international journalism. And that local journalism, that legacy local journalism, is the thing that's disappearing. It's the thing that's most vulnerable, and we see it in Spain all the time with the provincial newspapers. They're most vulnerable to political influence, to basically being financed by local governments through various advertising or other arrangements that we never really fully find out about. And that's really where the damage is being done. And we should worry about it. We should think about it, because it really is a vital part of the whole media ecosystem. Interesting, Giles. And this leads me to a question to Juana in this very same regard. I mean, Juana, how do you think this approach to transparency has
encouraged, I mean, a Juana se lo tengo que hacer en español, perdón, ha animado a los periodistas de tu redacción. ¿Cómo se sienten ellos con toda esta cuestión de la transparencia y del buen gobierno y de la financiación? Porque vuestro caso en el tema de la financiación es espectacular, cómo desglosáis las partidas de cada uno de los anunciantes. Todo eso, ¿cómo crees que afecta a los periodistas de la redacción? Bueno, pues yo creo que en parte, como dice Giles, cuando tú tienes un esquema así, atraes a un tipo de periodistas que normalmente no se irían a trabajar a otros sitios si no hubiera esas condiciones. Pero yo creo que el mayor impacto que tiene es la certeza que tienen los periodistas de que pueden escribir sobre lo que quieran, ¿no? El lema de La Silla Vacía es que sabemos todo lo que contamos y contamos todo lo que sabemos. Y sobre todo la parte de contar todo lo que uno sabe, pues todos los que somos periodistas sabemos que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y muchas veces, por lo menos aquí en Colombia, cuando tú trabajas en un medio, más allá de lo que se dice, es lo que ven los periodistas, lo que les comienza a enviar unos mensajes de cuáles son sus límites, ¿no? Si ven a su jefe en fiestas, como con todos los poderosos que cubren, los periodistas comienzan a tener el mensaje, uy, sobre esta gente es mejor no escribir. O si saben que tienen negocios que se pueden ver afectados por el cubrimiento, comienzan también a sentir que hay unos límites. Entonces yo siento que en La Silla el mismo esquema de ingresos y el modelo de negocio y la transparencia con la que lo contamos les permite a ellos saber exactamente como que realmente tienen esa independencia para escribir. Y una cosa que a mí me ha parecido muy raro es que cuando yo creé La Silla y yo contrataba a algún periodista, ellos nunca me preguntaban quiénes son los dueños o cuáles son los ingresos, como que eso no era un tema. Y ahora, 10 años después, es un tema que a la gente más joven les interesa mucho saberlo, ¿no? Creo que toda esta idea del consumo responsable comienza a transferirse también a los trabajos que quiere la gente joven, sobre todo si son tan buenos que pueden escoger, ¿no? Ellos quieren trabajar en un sitio donde se sientan orgullosos de no tener esos conflictos de interés. Y entonces yo creo que eso te ayuda a capturar mejor talento. Y también como a que los periodistas sientan la libertad de que se pueden arriesgar e investigar cosas que puedan molestar a mucha gente y que eso no va a tener repercusiones ni para ellos ni para el medio. Muy interesante esa reflexión. De nuevo, a Juana, a Emily y a Giles. La hago en inglés porque está Emily entre vosotros. Do you believe that conventional media are better equipped than any other actor to combat disinformation? Because now what we are experiencing, at least recently in Spain, is that the government wants to do it without the participation of the media companies. So it's been quite impressive. I mean, quite astonishing. This happened last week. What's the role of traditional journalism in this battle against disinformation and fake news? Juana, we'll start with you. Pues, should I say it in English better? Sí. Okay. Well, I think that at least in Colombia, legacy media has tried to do fact-checking, and they have not succeeded very much because they are very timid or very scared to tell the president or the minister that they are lying. I mean, to call on the lies of the very powerful people. They are very scared of doing that because they have so many interests with the government and with the economic groups that it's very hard for them to really do an authentic fact-checking when the lies come or when the misinformation comes from the government. I think in that way that I'm not so sure that legacy media is that well positioned to do fact-checking. I think they have a lot to lose when they do that, or to call on other media when they're lying, for example, for them to be the third fact checkers of Facebook would be very costly. So I'm not so sure that they are that well equipped to do that. Mm-hmm. And what about you, Emily? What do you think? The mic.
Sorry, I spend all my time teaching on Zoom, so I should know this. I think it's a great question. The single biggest source of misinformation in the United States at the moment is the president. So the idea that you would have, I mean, the First Amendment makes it very difficult to have an intervention from government on this. You know, but we've also seen just the fact-checking initiatives by particularly Facebook and Google have not really produced any satisfactory balance against the vast amounts of really petty, small amounts of mis and disinformation we saw around the election, which were just like throwing sand in the wheels of government. It's like some of these things are positively dangerous because they rile up a partisan base which is heavily armed in the United States. Some things are trivial and silly, but they really slow down just the process of democracy. Legacy media is pretty well placed in some respects in that you know, the skills to debunk this stuff really reside in reporting skills. We've done a lot of it at the Dow Center this year, but the problem is there is so much of it that you can become, and it's interesting to me, you know, last year, a couple of years ago, I was talking to news editors in Ukraine saying, you can spend your entire time doing nothing but countering misinformation. And the problem then is that you don't get to report really on the officials or really on the policies. And when you have a shrinking local media and you have local misinformation, question, you know, where are the reporters that are going to do this? Where's the counterbalancing material? You know, where is the reporting of useful real stories versus the misinformation, and that's where we have this really massive, I think, imbalance at the moment. And you know, you have media economists here, you know, who will be familiar with Gresham's law, which says in unregulated financial markets, the bad money always drives out the good, and speech is a market at the moment, and bad speech is unregulated, completely unregulated in the United States, and it's driving out the good. So it's sort of like it's like a moot question. You know, if the skills of traditional journalism actually are up to debunking misinformation, and everything we've seen in the past week that's been taken down has come through traditional journalists doing proper reporting on the ground, or sometimes academic research centres like our own that collect vast amounts of data and look at patterns and identify bad actors. But I just think that there simply aren't enough of them. And so until you have like a really concerted effort by the platforms, or a very well-funded effort, or until you actually properly support journalism, I think it's going to be an ongoing problem. What do you think, Giles? Well, Elena, I think we're up against several problems. One is, and I'm going to go back to local media because Emily's mentioned it again, and it's a question of resources often. And there's, you know, there's a sort of minimum size to a newsroom before it becomes inviable, because it can't do, even though individually journalists have the skills to do this. When a new newsroom becomes too small, it simply can't do it anymore. And when we get to the technique, the Trumpian technique of flooding the zone, which is basically just pushing out huge amounts of wrong information, then again you get, I think, what Emily was saying, which is a sort of exhaustion of resources, where you're just chasing the false facts and not having time for anything else. You know, in the end, journalism is a sort of product with a consumer at the end. And in fact, maybe rather than thinking about the journalists or the producers of information and news, we need to be thinking about the consumers and how they can be educated or enabled to distinguish.
because if they start to distinguish and start to choose to pay attention to the media outfits that are telling the truth, that are fact-checking, then we're fine. But what we can't do as journalists is change the culture of our consumers, of our readers, and really that's the wider problem. You know, this isn't a problem. I don't think it's a problem that we can fix. I don't think it's a problem that politicians can necessarily fix, unless we start thinking about how we actually talk to the consumers of news and how we train children, let's say school children, to consume news, because otherwise, you know, we can't control everything, and nor should we control everything. And you know, rumors and rubbish information has always done the rounds, but we need a critical mass of people who know how to distinguish between one thing and another. Sí, estoy de acuerdo que al final la educación es una de las salidas, pero demasiado a largo plazo, ¿no? Porque estas campañas de desinformación habrá que combatirlas ya, o ya de hecho se están planteando muchas estrategias. Y bueno, vamos con Ángel. Ángel, ¿cómo crees que el coronavirus va a afectar al sector de los medios convencionales en términos de publicidad? ¿Y cómo crees que todo esto va a cambiar los modelos? Ya se están produciendo cambios sustanciales en el tema de la suscripción, pero ¿cómo va a afectar todo esto en la propiedad? ¿Cómo crees que va a afectar en el ámbito de la propiedad de los medios, todo el arrase del COVID? Ojalá lo supiera. No, yo creo que este es un momento crítico para muchos medios. Se ha hablado de la prensa local o de los medios locales, pero tanto para los locales como para los nacionales, teniendo en cuenta que todavía no habíamos salido de la crisis de 2008 y esto es un batacazo tremendo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de la reducción de recursos, bueno, pues medidas de austeridad en las redacciones. Y esto es malo para el periodismo, eso está clarísimo, ¿no? Pero paradójicamente la situación al mismo tiempo es una paradoja, ¿no? Yo creo que todos los estudios que se están haciendo demuestran que la gente se ha vuelto a interesar por las noticias. Lógicamente, esto pasa en todas las épocas de crisis y por lo tanto ha subido el tiempo de dedicación a la televisión, a la prensa, a los medios online, por el momento que vivimos. Pero bueno, esto habría que aprovecharlo porque hay gente joven que no se acercaba a los medios y que se está acercando a los medios y a las marcas convencionales en este momento de caos, donde la gente busca también referencias. Y ahí las legacy, o como queráis llamarlas, marcas, creo que son importantes. Y no solo a nivel nacional. Yo no soy tan no soy un optimista empedernido, pero no soy tan pesimista con la prensa o con las marcas regionales o locales, ¿no? Yo lo que me parece es que durante mucho tiempo han tenido una especie de situación de monopolio que les ha hecho estar bastante cómodas y les ha costado mucho adaptarse, pero para mí el modelo que ahora está triunfando, que yo me dedico mucho tiempo a la prensa económica y desde hace décadas yo siempre he dicho que por la información de valor hay que pagar, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora todo el mundo parece que esa es la vía que... Entonces, tanto para el hombre de negocios que adora el Wall Street Journal como para el político que lee el New York Times o El País, es lo mismo que para mí leer el Diario de Navarra. O sea, para un navarro, el Diario de Navarra es lo más, o sea, es el medio de referencia. Para uno de Aragón será el Heraldo, para uno de Galicia será algo de Galicia. Yo creo que no hay mejor situación que esa desde el punto de vista de consumo para hacer buen periodismo local y buscar un modelo de negocio que vincule, que comprometa a los lectores, que al final a medio y largo plazo es el único que yo creo que va a ser viable, con más fuentes de financiación, pero ese va a ser el único viable desde mi punto de vista, con bastante claridad. Pues qué curioso, Ángel, porque remas a contracorriente, ¿no? La mayor parte de la gente comenta esa erosión, ¿no?, de la prensa local. No sé, ¿puedes elaborar un poquito más sobre esto? A ver, la erosión de la prensa local es un hecho. Digo, están cerrando en Estados Unidos, por ejemplo, están cerrando ya con la pandemia muchísimos medios, se están reduciendo los recursos en las redacciones, todo eso es una realidad. Pero creo que desde
desde el punto de vista marketingano, yo lo veo desde el punto de vista de marketing, así como los medios nacionales, por la necesidad de mayor competencia, porque en todos los mercados hay más medios nacionales que han estado compitiendo y han tenido que adaptarse, que han tenido que evolucionar mucho más que en el ámbito regional a todo lo que es la transformación digital. Yo soy un firme convencido de que todo medio local, como un medio deportivo para los fans del deporte, como un medio musical para los fans de la música, como un medio económico para los fans de la economía, tiene posibilidad de desarrollar un modelo de múltiples ingresos, pero en el que uno fundamental sea la vinculación de lectores, ya sea por suscripción, socios, me da igual, el sistema del Guardian, el sistema del Metered, cualquiera. Y nadie mejor que un medio local. En Navarra, yo soy de Navarra, el Diario de Navarra, nadie está en mejor posición que una marca así para conseguirlo. Nadie, no hay nadie. Ni los intoxicadores, ni las radios, no hay nadie. Entonces, que no lo hagan, pues, bueno, pues no lo sé, no sé qué pasa, ¿no? Pero creo que objetivamente esa es la situación. Bueno, tenemos aquí, de hecho, como uno de los ponentes ya final que va a hacer la clausura, Fernando de Yarza, como sabéis, es el CEO y el dueño propietario del Grupo Eneo, que son los editores del Heraldo de Aragón, que es una prensa absolutamente regional. Y Fernando, aunque estemos rompiendo un poco las reglas del juego, porque tu intervención tenía que ser al final de la cosa, ¿por qué no comentas algo sobre esto? Te hemos pillado tomándote un whisky. No, me has pillado prestando muchísima atención a Ángel. Buenas tardes a todos y un placer estar. La verdad es que Ángel me ha dado un chute de moral porque además mi gran preocupación, no ya solo como has dicho, como editor de quinta generación, este año hemos cumplido 125 años y tengo el honor de pertenecer a la quinta generación de editores, por cierto, de un periódico que, aun siendo español, desde hace 80 solo tiene presidentas mujeres. Entonces, sabemos, ellas dicen que es la clave de la permanencia y yo no lo voy a discutir, pero sí que es verdad que, por un lado, es una realidad la desaparición de muchísimos periódicos locales. También las crisis sirven para esto, ¿no? Para limpiar a los que no lo hacen bien pero también hay ejemplos, oye, el grupo que represento con humildad y con modestia, pero éramos 200 personas en el año 2008 y hoy somos 2.500, ¿no? Y junto a Diario de Navarra, que lo comentaba Ángel, hemos abordado proyectos muy interesantes. Yo creo que esto va, en el caso de los periódicos locales, tenemos una situación muy difícil, pero como dicen los chinos, crisis es igual a peligro y oportunidad. Y conjuntamente con Diario de Navarra lanzamos un proyecto de tecnología que se llama Iberus, o hemos hecho según qué iniciativas que nos han permitido aprovechar esta crisis. Es verdad que algunos, y lo comentabais, en Estados Unidos, en Inglaterra, han cerrado muchos periódicos locales y yo lo veo con máxima preocupación. Creo que ha habido también una dejación regulatoria de no proteger a ese ecosistema. Gilles lo decía antes, es un campo de juego que se ha dejado a los medios intoxicadores porque se han dado unas reglas del juego, yo creo que bastante injustas para la prensa local, pero también es verdad que ha habido gente que lo ha aprovechado, ¿no? Entonces, bueno, como todas las crisis hay ganadores y perdedores. Es verdad, y yo creo que Ángel lo ha apuntado de una manera muy exacta, no estamos acostumbrados a la competencia, vivíamos desde una atalaya de prepotencia de que esto no iba con nosotros y hemos tenido una cura de humildad muy, muy importante. Yo sí que pienso que, desgraciadamente, los segundos periódicos locales están muertos, ¿no? Y los primeros que no lo sepamos hacer, pues lo pasaremos mal. Frente a eso, pues ya te digo, en nuestro caso y en el del Diario de Navarra, pues y junto con otros periódicos locales españoles, pues hemos hecho de la necesidad de virtud, hemos aprendido a competir. Yo, Elena, fíjate, cuando le participé a mi padre que quería continuar la saga familiar, la verdad es que había estudiado 2 carreras y 2 másters. Yo pensaba que me mandarían al País o al ABC. Primero me tuvieron 2 años repartiendo con una furgoneta y me di cuenta lo grande que era Aragón, la niebla que hacía en invierno y que las placas de hielo te sacan de la carretera. Pero el segundo trabajo que tuve a los 2 años fue decirle que no a los anunciantes que querían meter publicidad en nuestro medio. Y los viernes me dedicaba a ordenar que no hubiera
altercados en los anunciantes que querían meter publicidad el fin de semana. Nosotros no vendíamos publicidad, la expedíamos, ¿no? Y como decía Ángel, pues veníamos de una situación de monopolio y de privilegio y subir de turista a business es muy fácil, bajar de business a turista es muy complicado y hay gente que se sabe adaptar y sobrevive y hay gente que no lo sabe gestionar y desaparece, pero es una ley que pasa en medios de comunicación y en todos los ámbitos de la economía. Gracias, Hernando, por esta improvisada intervención. Y quería, antes de ya, que estamos a punto de finalizar, para dar paso a preguntas de los asistentes, de los participantes. Emily, I want to ask you a question. Can you tell us a bit your experience in the Scott Trust? I mean, how does that work? I mean, to me, it's amazing how the Guardian Media Group has established this structure in its ownership, and you are able to participate in it. Can you just briefly explain to us how it affects the quality of the newspaper? Sure. So for people who don't know, I know Giles is very familiar with this, but to explain, the Scott Trust was actually set up by CP Scott coming up for actually 200 years ago. So it goes back a long way. And the idea was that you would guarantee in perpetuity the production of a newspaper at the time, is how it was conceived. And the idea is that the Scott Trust, which I'm what they call a non-executive trustee on, holds the shares of the Guardian, so it cannot be taken over. It can't be challenged sort of commercially. And the remit of the trust is to guarantee the editorial independence of the news operation, which means that really the editor is the supreme being at The Guardian. Lots of people in commercial media have looked at this aghast over the years and said, this doesn't seem like a very sensible idea to give so much power to the editorial side of the business. But CP Scott was very clear when he wrote his manifesto for the Scott Trust, where he said, editorial and commercial interests will work together, but with the commercial interests one step behind the editorial interests. And I think that what's interesting to me is for many years, we at The Guardian were told, lectured by our commercial rivals, that we did not have a business model. You know, this is that you are a rich company, you have a trust. So there's a trust which pays out a dividend. It's a bit like, I work at a university now, you know, you have an endowment, which is a large amount of money, and you use that to pay for things like your staff, your buildings, etc. Scott Trust is very similar, and it has this money which guarantees the perpetuation of journalism. And we're seeing now like a wholesale move towards non-profit as actually a business model for news. So my argument is always having that transparency, having a default mechanism which protects interference in editorial by political or by commercial interests is actually an important process. And I think also having an organization where your primary goal is to focus on editorial and journalism does alter it. It really does alter the culture of an organization. And what's really, what's quite a dark period for news at the moment, I think one of the most encouraging signs is that even in hyper-competitive, hyper-commercial markets, there's just a sort of a rethinking of, is this really the best model for journalism? And non-profit journalism is actually the fastest growing sector here in the United States. The problem is just getting, the money to maintain it. So the structure of The Guardian
sort of really does mean that editorial and what the editorial independence and qualities of the organization are written right the way through it. It's not a guarantee of everything being great all the time, and it's not a very high growth business model, but it is, I think, sort of something which was regarded as an outlier and, you know, a strange path that nobody else would pursue. I think it's going to be, you know, it's going to have to be an increasingly popular model, I think, for organizations that actually want to maintain both independence and editorial integrity. Mm-hmm. Well, I wish we had something like that in Spain. Well, we have, I mean, one thing to say is we have lots and lots and lots of extremely rich people in the world right now. So I'm not saying that this is a great model for all journalism, but it's interesting to me that somebody like C.P. Scott, you know, kind of could have envisioned a world where you needed to create an endowment. And if you look at really enduring institutions of knowledge, universities, libraries, news organizations, often they come out of an imaginative act of either government or philanthropy. And we have to somehow, I think, encourage that, because, you know, kind of we need institutional robustness. I think we've become enamored of things being new all the time. And what we've seen is that actually what journalism really, really needs is a long institutional memory. It needs continuity. It needs to build a public record and be sure that that public record is going to be secure. It's exactly like thinking about universities, libraries. You know, these centers of knowledge, I think, have so much more in common than we've necessarily thought they had in the past. That's very Walter Lippmann. I love it. Yes, exactly. That's what we need for democracy. So, vamos a dar paso a las preguntas. Lo que pasa que, queridos participantes, habéis hecho pocas. Las he ido anotando aquí, pero son poquitas. Pedro es exdirector de la Comisión Europea y de hecho nos comenta que ha estado detrás de el Stars for Media Grant que hemos recibido, o sea que te lo agradecemos. Y esta pregunta la quiere dirigir a Fernando, aunque Fernando no ha sido un ponente oficial, ha sido un ponente extraoficial, pero se la pregunta a él. ¿Qué espera el sector europeo de los news media en el próximo plan de acción que parece que se está ahora mismo elaborando en la Comisión Europea y que se prevé adoptar en diciembre? Fernando, ¿estás al corriente de este tema a través de tus asociaciones? Sí, bueno, y de hecho con el comisario Bretón y con gente de la comisión hemos interactuado bastante. Bueno, yo creo que tuviste oportunidad, Elena, porque asististe en el foro que tuvimos en Stars for Media de que yo lo que le he pedido a la comisión es que haga lo que haga, que lo haga rápido, ¿no? Porque Ángel lo ha descrito antes, estamos en una tormenta perfecta y el deterioro del sector ha cogido tal velocidad por los efectos del COVID que se puede dar la paradoja de que para cuando se toman medidas sea demasiado tarde, ¿no? Entonces yo últimamente, como presidente de la Asociación European News Media Europe, el mensaje que le he trasladado a la comisión es casi tan importante sobre qué medidas se toman, es que sean rápido, ¿no? Y que ayuden. Yo creo que este fenómeno del COVID lo que ha provocado es una aceleración todavía mayor del proceso de transformación digital, y todo lo que vaya en ayudar al sector y a los legacy media en acelerar su proceso de digitalización, de uso del data. Mira, hay veces que criminalizamos a las plataformas y habría mucho de qué hablar sobre ese tema, pero yo, el programa más interesante que ha hecho mi gente ha sido Table Stakes, patrocinado por Google, ¿no? Entonces es una paradoja absoluta que sean las plataformas, me consta que Facebook haya hecho medidas de estas, o sea, como se dice, estamos dando más vueltas que un perro para tumbarse, ¿no? Yo le pido a la comisión que sea consciente
de que podemos llegar tarde, de que echaremos de menos ese ecosistema al que se refería antes Giles de medios locales, de medios de proximidad, de medios que hacen comunidad, de medios que han sido fundamentales en construir la Unión Europea. Y además ocurre un fenómeno, y lo hemos vivido en España, y me iba a referir en el cierre, pero casi lo estamos hablando ahora. Tomar de referencia el caso español. En España no ha habido una sola ayuda a los medios de comunicación. Es más, lo único que hemos tenido en esta pandemia ha sido el filtrado de preguntas en las ruedas de prensa del gobierno o el Ministerio de la Verdad que estamos viviendo estos días. Pero yo creo que hemos sido el único país de Europa. Y aquí yo escribí un artículo al principio de esta crisis que se llamaba Periodismo en tiempos de pandemia, que decía que esta crisis iba a ser un termómetro del compromiso democrático de los países. Ya ha pasado lo esperado. Escandinavia ha puesto paquetes de ayudas al sector importantísimas, como han sido pues, las más agresivas de Europa, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, y no es casual que el nivel de calidad democrática y de pluralidad del ecosistema de medios de comunicación sea el mayor de Europa. Y en España ha sido el único país, me imagino que Hungría y Polonia, también grandes amigos de la libertad de prensa, pues irán en la misma línea, que no ha habido una sola medida, ¿no? Casi pondría el foco en que si no somos capaces de ayudar a los medios locales, a los legacy media tradicionales a adaptarse a la nueva realidad, puede ser demasiado tarde, y estoy convencido que luego nos lamentaremos y lo echaremos de menos. Gracias, Fernando. Para contestar a la pregunta que ha hecho antes Samuel, ¿cómo impacta la transparencia la corrupción? Entiendo la corrupción de los propios medios de comunicación, Samuel. ¿Samuel? Afirmativo. Muy bien. ¿Y quién quiere afrontar esta pregunta? ¿Alguna? ¿Juanita? Sí, pues yo creo que no sé si entiendo muy bien la pregunta, porque obviamente yo siento que en algunos medios o en muchos medios, si no hay corrupción, si hay mucha opacidad y muchos conflictos de interés, y creo que a veces el modelo de negocio de muchos medios te crea un conflicto de interés en el cubrimiento, y creo que es lo que evita que haya transparencia, porque si tú manifiestas que ese es tu modelo, pues la audiencia lo rechaza. Y creo que esa es la causa de la falta de transparencia. Entonces, creo que si, digamos, hubiera una obligación de transparencia, pues habría muchos modelos de negocio que son incompatibles con el deber realmente de informar libremente, o el derecho de estar informado libremente que tienen los ciudadanos. Entonces, pues la transparencia sería un antídoto a la corrupción, definitivamente. Otra pregunta que ha hecho Cecilia. Quizás no haya mucho interés de temas globales en los medios tradicionales, pero en los medios informativos digitales la tendencia sería la misma. Cecilia, ¿puedes elaborar esto un poco más? Que yo no entiendo muy bien a qué te estás refiriendo y en qué contexto. Hola, ¿qué tal? Te hablo desde Perú. Sí. El tema está que hablaban de que los medios locales, bueno, tienen un pie local y que eso de alguna manera les da mayor sostenibilidad, pero no sé, desde mi punto de vista hay temas globales, ¿no? La pandemia nos ha puesto, digamos, nos ha puesto todos en la misma línea y que digamos, que son los que están presentes en las plataformas digitales. Entonces no sé si eso es una tendencia, ¿no? Si consideran que es más bien la tendencia en los medios tradicionales puede ser, sí, local, pero en los medios digitales la tendencia para mantenerse puede ser global. Mantener un interés global. Quizás, Ángel, puedas comentar algo sobre lo que plantea Cecilia. Pues no lo sé, yo creo que en un momento como este, en general todos los medios han tenido una visión bastante local y global. Quiero decir, una crisis de este tipo ha sido muy transversal. En circunstancias normales, yo creo que los medios locales, tanto los legacy como los nuevos, su foco normalmente suele ser local, mucho más que amplio, ¿no?
yo, al menos por mi experiencia, no veo que los medios locales, digitales, nativos en España, que los hay, tengan una especial cobertura de temas globales o respecto al resto de medios. Yo, por lo menos en España, no lo percibo esto así. No lo sé. Ok, pues... Yo creo. Sí, perdona, Rafa, Ángel. Juanita quiere decir algo. Ah, perdón, es que no la estaba viendo. Perdona, Juanita. Quería agregar a una cosa que está diciendo Ángel, y es que yo lo que siento frente a la pregunta es que por lo menos en América Latina nosotros muchas veces no somos conscientes que los procesos locales que estamos viviendo están totalmente atravesados por tendencias globales. ¿No? Y que lo que pasa en Perú en el fondo es parecísimo a lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en México o en Argentina. Entonces yo sí siento que si bien los medios cubriendo bien lo local deberíamos ser mucho más conscientes de esas tendencias globales, y creo que eso haría nuestro cubrimiento mucho más útil para comprender realmente los fenómenos, porque yo siento, por lo menos en La Silla Vacía, que nosotros cubrimos todo como si solo pasara en Colombia, y después uno descubre que la ideología de género era un tema transversal de todo el continente. Interesante. Y ya la última pregunta, antes de darle el paso a Fernando de Yarza para hacer esa clausura, es de Rafael González Gallarza. Mi pregunta es, ¿en qué medida se puede promover y confiar en que la transparencia de los medios sea algo auspiciado y regulado por el propio sector de los medios, algo parecido a la automedición de la difusión? Esto, ¿quién se anima a responder esta pregunta, que me parece muy buena? Quizás Ángel, el componente un poco más técnico. Yo no acabo de ver que haya una conciencia corporativa muy fuerte en el mundo de los medios, en un entorno como el actual, donde hay tanta competencia, tanta rivalidad, y donde hay creo que hay mucha confusión entre realmente quién está haciendo periodismo, quién está haciendo otras cosas, quién está haciendo, qué son las plataformas. Entonces yo creo que sería ideal que hubiese algún tipo de autorregulación o autoimposición de criterios de transparencia corporativa de los medios, ¿no? Como grupo, como colectivo, pero no soy muy optimista en ese sentido, la verdad. A lo mejor, Javier, puedes comentar algo, porque este es tu tema, ¿no? Y lo has comentado también en la presentación del informe. Bueno, yo lo que he comentado, sí, vamos a ver, yo creo que en general los procesos de autorregulación han dado muy poco resultado. Aquí las asociaciones de prensa yo creo que están presentes también en el debate, es decir, podrían tener un papel muy relevante a la hora de definir sobre todo estándares en algunos de los temas que hemos visto, como el tema del branded content. Yo creo que sería muy bueno que hay una institución que agrupa a todos los medios, de alguna manera fijase criterios que sirviesen para todos. Yo de todas maneras pienso que lo veo difícil, por eso sigo es arrimar el ascua a la sardina. Me parece que la alternativa de las instituciones terceras independientes es mucho mejor que el proceso de autorregulación. Yo el proceso de autorregulación solo he visto que funcionase en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico ha sido el único en España que ha sido capaz de establecer una serie de estándares desde el punto de vista de información. Hace 3 años las empresas farmacéuticas de manera voluntaria decidieron publicar en la web los pagos que hacían a los médicos. No hubo ninguna legislación detrás que les obligase y les forzase a ellos, pero percibieron de manera muy clara que era un tema que había un conflicto de intereses muy claro y que había que dar un paso adelante. Y ahora todas las empresas farmacéuticas españolas publican en su web todos los pagos que hacen a los médicos, todas las ayudas que hacen a los médicos y a las instituciones médicas, y aparecen con nombre y apellido cada una de ellas. Hay un tema también interesante en el tema de la autorregulación. O sea, en el caso de farmaindustria, no solo hay definido digamos, una serie de contenidos o estándares de comportamiento ético, sino que han establecido un sistema de sanción. Yo creo que es muy difícil y no veo al sector
de alguna manera, lo veo fijando una serie de estándares, pero no lo veo comprometido para que luego esos estándares se cumplan mediante un sistema que pueda sancionar a los que lo han incumplido. Es decir, cuando ya hablamos o hemos hablado con las asociaciones de prensa, ellos entienden que los medios que incumplan esos estándares no deben ser sancionados. Con lo cual, a mí me parece que hay un conflicto de intereses en el que pues, nos encontramos muchas veces en el que ahí el sector es juez y parte. O sea, y yo lo veo, los procesos de autorregulación, como es el caso de Farmaindustria, solo han dado resultados, por ejemplo, en el caso como el actual que estamos viviendo, cuando el sector ha visto que era mejor autorregularse porque si no el gobierno iba a venir con una ley que les iba a hacer más daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tipo de iniciativas han surgido. Pero a mí me parece que la alternativa, cuando yo hablaba de que la transparencia en la presentación se podía impulsar a través de 3 medios, a través de medios legales, a través de la autorregulación o a través de instituciones terceras independientes, a mí me parece que esa institución tercera independiente está en mejores condiciones de generar esos incentivos a través de estos mecanismos de rankings que otras alternativas que hay. Por lo menos yo soy muy pesimista porque no he visto que el sistema de autorregulación, yo por lo menos no lo conozco, probablemente a lo mejor Giles o Ángel o Juanita lo conozcan mejor, pero yo no he visto que la autorregulación funcione en ningún país. Yo, antes de que puedan contestarte, Javier, creo que sería importante ir terminando porque ya son casi las 8 y no le hemos dado todavía la palabra para esa clausura final de Fernando, que creo que va a ser importante también para cerrar. Fernando, te dejamos un poco el espacio. Bueno, y el tiempo. Muchas gracias, Elena. Mi abuelo, que era un hombre sabio, me dijo que si hablaba alguna vez en público y lo hacía el último, hablar alto para que me escucharan, pero sobre todo que fuera breve para que me aplaudieran, ¿no? Entonces, intentaré cumplir su consejo. Y primero os quiero dar la enhorabuena a la Fundación por la jornada, pero sobre todo por el informe, ¿no? Gracias, Elena, y gracias, Javier, porque creo que es importante poner luz en estos temas. A ti, Elena, te conozco hace ya 10 años, he seguido tu carrera profesional y yo creo que compartimos esa inquietud por la transparencia, ¿no? La inquietud que tú me enseñaste y cuando empecé a dar mis primeros pasos en el ámbito internacional, sobre todo en Europa, aprendí de mis colegas escandinavos e ingleses que no era un tema menor, que era un tema relevante y que todavía lo iba a ser más importante en el futuro, ¿no? Luego tuve el privilegio hace 3 años de que Michael Goldenberger, vicepresidente y propietario del New York Times, me sumara a su equipo, me hiciera vicepresidente de la Asociación Mundial y él tenía una fijación, ¿no? Que además me llamaba la atención porque para una marca como el New York Times, pero él siempre defendió que si el Quality Media teníamos una oportunidad en este mundo de las fake news, pasaba por 3 factores que para mí son determinantes, ¿no? Periodismo de calidad, lo decía antes Ángel, back to the basics. Iñaki Gabilondo tiene una frase muy buena que todos vosotros habéis escuchado, que en la inundación lo primero que falta es el agua potable, ¿no? Y en esta avalancha de información que nos ha traído los tiempos que vivimos, el periodismo de calidad, riguroso y contrastado siempre va a tener un hueco. Eso pasa también por empresas sostenibles, no es otro de los pilares que tenemos en Wanifra. La independencia periodística le ha dado una independencia financiera y hay un tercer elemento que es la transparencia. Hoy, y lo vemos con la gente joven, la exigencia de saber quién está detrás, porque esta crisis nos ha traído, y es verdad, una nueva oportunidad, como comentaba antes. La gente se ha dado cuenta de que las fake news o que hay gente, incluso gobiernos interesados en mover bulos. Pero también ha ocurrido una cosa, y lo hablábamos, ha habido una crisis de muchas empresas editoras y ha habido un cambio de propiedad. Hemos visto, yo lo he vivido
y la atalaya de la Asociación Mundial te da una oportunidad. Os lo comentaba antes, en países del este muchos oligarcas han tomado la propiedad de medios de comunicación, pero por ejemplo, si nos fijamos en España, los principales medios de comunicación hoy están, o sus primeros accionistas son fondos de inversión, ¿no? Yo soy un liberal y no voy a cuestionar si es mejor una propiedad familiar o una propiedad de un fondo de inversión, pero lo que sí que exige esta situación es transparencia de cuáles son las motivaciones que hay detrás de estos nuevos propietarios. Y eso solo pasa por ser absolutamente transparentes. Esta segunda oportunidad que hemos tenido los legacy media en la crisis que estamos viviendo, yo creo que será desaprovechada si no somos transparentes y si no nos damos una gobernanza y una transparencia que nos haga creíbles frente a nuestros lectores, ¿no? Os contaba antes que nuestra empresa ha cumplido este año 125 años y yo releo mucho el primer editorial que dice: si lo hacemos bien, la gente nos lo hará saber, y si lo hacemos mal, nos lo hará saber también, ¿no? Pero ahora hay una siguiente exigencia, que es ser transparentes y de verdad, en este entorno que tenemos que buscar otro tipo de ingresos, porque con la caída de difusiones y caídas publicitarias, pues nos hemos tenido que abrir a otro nuevo formato de negocio, pero tenemos que demostrar a nuestros lectores que no hay conflicto de interés, que no estamos vendiendo nuestra alma al diablo y que estas nuevas propiedades que han irrumpido en el sector de los medios de comunicación no buscan fines ocultos, ¿no? También se ha comentado, hemos pasado de soslayo por el tema de las plataformas. A mí hay algo que siempre me ha parecido profundamente injusto, aunque os he dicho que no soy un talibán, y es que yo, sobre lo que publico todos los días y que saldrá mañana en Heraldo de Aragón o en 20 minutos una información, yo respondo con todo mi patrimonio, ¿no? Y si yo digo que Elena es una mentirosa, Elena me puede llevar a los tribunales y yo pierdo hasta mi casa, ¿no? Yo creo que esa exigencia de responsabilidad hacia los legacy media, pero también hacia los incumbentes, es absolutamente fundamental. Y ese tercer factor que también aludía, exigir a los gobiernos, y estamos viendo cómo algunos de ellos de tinte populista han aprovechado esta crisis para laminar la poca prensa libre que va quedando, pues es obligado. Pero mi receta sería que el periodismo tiene futuro bajo 3 parámetros. Uno es el periodismo de calidad, otro es la sostenibilidad y 3, la transparencia y el informe, que os agradezco, y que os agradezco que nos hayáis sacado los colores, porque es la única manera de mejorar, es de resultar creíbles. Ángel lo ha dicho, tenemos una oportunidad muy buena, que es que los legacy media volvemos a contar con la confianza de nuestros lectores, pero si la defraudamos y hacemos, lo decía antes Juanita, ¿no? En muchos lugares, y pasa especialmente también en Latinoamérica, hay una confusión de intereses. Ahora la gente tiene acceso a la información, y si sabemos y si saben estos lectores que nuestros intereses son confusos o no son claros, claramente nos penalizarán. Por eso la exigencia de transparencia y de unas gobernanzas acordes a las nuevas exigencias que nos piden los lectores, yo las veo obligadas y muy necesarias para que el periodismo de calidad perviva. Agradeceros a la Fundación el informe y el trabajo, porque creo que vais en una buenísima dirección y particularmente me siento, Elena, Javier, muy orgulloso de estar al lado vuestro y de haber podido colaborar, porque creo que estáis prestando un servicio a un sector que tenemos cierta aversión al cambio y que estáis haciendo de espoleta para que progresemos, mejoremos y probablemente nos salvemos, ¿no? Muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias, me he emocionado y todo, de verdad, porque efectivamente tengo que decir en favor de Fernando que han hecho una labor extraordinaria su grupo Eneo en ciertos indicadores, pero es verdad que no rozan el umbral de la transparencia y se podía haber sentido ofendido. De hecho, yo pensaba, bueno, a lo mejor si lee el informe opta por no participar,
Pero aquí este último espaldarazo significa mucho y lo que queremos también es eso, es que participéis y también que lo cubráis y que deis cobertura, porque uno de los temas que nos están ralentizando el impacto de este informe es que los propios medios no quieren escribir sobre sus vergüenzas, ¿no? Y bueno, pues cualquier ayuda en ese sentido será más que bienvenida porque es una de las funciones adicionales de estos informes, que tengan eco, que tengan una repercusión para que las organizaciones se estimulen y vayan cambiando, que en el sector de los medios está costando un poquito más en comparación con otros sectores. O sea que muchísimas gracias. Sabes, Elena, ya sabes que en la confesión a los que somos católicos nos decían que el primer paso para el perdón era el reconocimiento de los pecados. Entonces yo prometo que por lo menos mis medios darán difusión al informe para hacer espíritu de enmienda, espíritu de perdón y de mejorar esa transparencia. Muchísimas gracias. Qué maravilla, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los ponentes que nos han pues, acompañado, han tenido la paciencia. Emily, thank you so much for being with us, for this like inconvenient thing with the language. You managed it well. I guess you speak a little bit of Spanish, or you understand a little bit, or because you wrote a sentence in Spanish in the chat. So thanks so much. I hope we can continue, Emily, working together. Let's do things together at this Tau Center. I think that there's a huge opportunity. You mentioned something really important, and how can we translate all these indicators to platforms, to technology platforms. So let's try to work on that front. Gracias, Juanita. Tenía muchísimas ganas de conocerte un poco más en persona, aunque esto sea digital. Gracias por todo. Juanita acaba de escribir, de hecho, un libro que es La silla vacía, donde cuenta un poco el caso de su propio medio, que es verdaderamente inspirador. Si le podéis echar una ojeada a la web y al propio libro. Ángel, por supuesto, gracias como siempre por tu talento, por toda esa visión que tienes tan rigurosa y acertada de lo que es la cuestión de la propiedad. Lo tratas siempre tan bien. Y Giles, como siempre, gracias por tus aportaciones como periodista, como esos periodistas que están en la trinchera y que siguen ahí haciendo esos long reads para el Guardian tan bien hechos, y todos tus libros sobre nuestras reinas, las reinas de España, ¿no? Que no sé si sabéis que Giles hace libros sobre reinas de España y también sobre las brigadas internacionales que acaba de publicar y que va a salir pronto en castellano. Y a todos los participantes por asistir y por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos veros muy pronto a todos. Muchas gracias.